Buenas tardes, soy la maestrante María Villamar. La materia es métodos estadísticos aplicados a la salud. Mi tema es gestión de cuidados de enfermería aplicados a pacientes diabéticos. Tenemos las variables nominales, por ejemplo, número 1, ¿cuál es su género? 1, masculino. 2, femenino. 2, ¿cuál es su estado civil? 1, soltero. 2, casado. 3, ¿cuál es su grupo sanguíneo? Tenemos 1O, 2A, 3B y 4AB. La variable nominal. Tenemos, por ejemplo, las variables discretas. En ella podemos enumerar indefinidamente. Por ejemplo, la primera pregunta sería, ¿cuántos hijos tiene usted? Número indefinido. La segunda sería, ¿cuántas cucharadas de azúcar le pone al café? Tendríamos respuestas diferentes de los diferentes usuarios. La tercera sería, ¿cuántas veces usted visita al nutricionista? Que puede ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, o depende de más respuestas. Tenemos que las variables discretas son aquellas que toman solamente determinados valores y no cualquier valor que se encuentre entre dos de ellos. Por ejemplo, cuando una variable solo puede tomar valores enteros, es discreta. Imaginémonos el número de personas en una habitación. Variables ordinales. Tenemos la siguiente encuesta. ¿Cuál es su nivel de aceptación con el lectivo de la encuesta? Muy insatisfecho, 1, 2, insatisfecho, 3, neutro, 4, satisfecho, 5, muy satisfecho. El nivel de importancia de menor a mayor, ¿qué tanto tiene en su vida el cuidar su salud mediante la buena ingesta de alimentos? 1, no es importante. 2, poco importante. 3, importante. 4, muy importante. ¿Cuándo considera usted dañina la salud? ¿Qué tanto considera usted dañina la diabetes para su salud? 1, no es dañina. 2, poco dañina. 3, dañina. 4, muy dañina. Una variable ordinal es un tipo de variable estadística de tipo cualitativo que expresa con palabras una cualidad de naturaleza ordenable. Variables continuas. Tenemos los ejemplos de las encuestas de las variables continuas. ¿Cuánto usted pesa en kilogramos? ¿Cuál es su estatura? ¿Cuál es su nivel de glucosa en sangre? Tenemos que las variables continuas, estas pueden tomar un valor fijo dentro de un intervalo determinado y siempre entre dos valores observables. Va a existir un tercer valor intermedio, que también podría tomar la variable continua. Una variable continua toma valores a lo largo de un continuo, esto es decir, un intervalo de valores. Se crea la base de datos en el programa SPS siguiendo todos los parámetros que se han estudiado y que hemos visto en esta materia de estadística para proceder a tener acceso a las diferentes herramientas del programa. Es importante indicar que se trabajó con una muestra de 60 observaciones con 12 variables con el propósito de cumplir con el objetivo de la investigación. Moda. La moda es el valor que aparece más dentro de un conglomerado. Por ejemplo, el número de cucharadas de azúcar es de 3. Número de visitas del nutricionista del encuestado es 0. Altura del encuestado es de 1.90 centímetros. La mediana. Si se ordena todos los datos de menor a menor, la mediana es el valor que ocupa la posición central. Aquí podemos ver que la mediana de la variable número de cucharadas de azúcar es de 3. De la variable número de visitas al nutricionista del encuestado es 1
Y de la tercera variable es altura del encuestado, que es 1,70 centímetros. La media también conocida como promedio, es el valor que se obtiene al dividir la suma de un conglomerado de números que entre la cantidad de ellos, número de cucharadas de azúcar es de 2,88. El número de visitas al nutricionista del encuestado es de 1,28. La altura del encuestado es de 172,28. En la siguiente diapositiva nos muestra las medias aritméticas. Estas son las que se sacó según las siguientes variables. Tenemos que las personas ingirieron un número de cucharadas que salió un total de 2,88. Número de hijos de las personas encuestadas fueron de 2,32. El número de visitas que las personas hicieron al nutricionista fue de 1,28. El peso de las personas encuestadas fue de 81,15 kilogramos. La altura de las personas que fueron encuestadas eran de 1,72 metros. El nivel de glucosa del encuestado nos dio un total de 157,10. En la media armónica, esta es una variable que fue escogida, en este caso, escogimos el nivel de glucosa de los pacientes. La media armónica es igual al número de elementos de un grupo de cifras entre la suma de los inversos de cada una de estas cifras. Debemos tener en cuenta que esta presenta ciertas desventajas. Calcularse como que no pueden calcularse si no una de las observaciones es igual a cero. Es decir, ninguno de los elementos puede ser nulo. Asimismo, resulta interesante señalar que tiene menos sensibilidad o presenta un menor impacto ante números altos, sucediendo lo opuesto con valores pequeños. Esto porque el inverso de 100, por ejemplo, es 0,001, pero el de 5 es 0,2. Así, cuando más grande sea una observación, menos influirá en el resultado, y lo contrario sucederá si la observación se acerca a 0. N, que es el número total de datos, o sea 60. Recordemos que nuestra media armónica siempre será más pequeña que nuestra media geométrica. La media geométrica es un tipo de media que se calcula como la raíz del producto de un conjunto de números estrictamente positivos. ¿Qué nos dice la media geométrica? Esta nos dice que es una medida de tendencia central que puede utilizarse para mostrar los cambios porcentuales en una serie de números positivos. La media geométrica se utiliza con más frecuencia para calcular la tasa de crecimiento porcentual promedio de algunas series, dadas a través del tiempo. Como podremos observar en la diapositiva, la medida geométrica es de 155,44, lo cual indica que es mayor a la medida armónica. Es importante resaltar que se tomó en cuenta la misma variable que es el nivel de glucosa de los encuestados para poder realizar la operación que estamos presentando y para hacerse la comparación respectiva. La varianza es una medida de dispersión que representa la variabilidad de una serie de datos respecto a su medida. Formalmente se calcula como la suma de los residuos al cuadrado divididos entre el total de observaciones. En esta también se puede calcular como la desviación típica al cuadrado, la hipótesis nula o hipótesis alternativa. La hipótesis nula y alternativa son dos enunciados mutuamente excluyentes acerca de una población. Una prueba de hipótesis utiliza los datos de la muestra para determinar si se puede rechazar la hipótesis nula. La hipótesis nula indica que un parámetro de población, tal como la media de desviación, es estándar. Es igual a un valor hipotético. La hipótesis nula suele ser una afirmación inicial que se basa en el análisis previo o en conocimientos especializados. En la salida de la hipótesis nula y alternativa le ayudan a verificar que usted ingresó el valor correcto de la desviación estándar hipotética o la varianza hipotética. Con el tamaño de la muestra que
se grafica como lo vemos en la diapositiva, que es con n, es el número total de observaciones en la muestra. El tamaño de la muestra afecta el intervalo de confianza y la potencia de la prueba. Generalmente un tamaño de la muestra más grande da como resultado un intervalo de confianza más estrecho, con un tamaño de la muestra más grande. La prueba también tendrá más potencia para detectar una diferencia. Tenemos que en la desviación estándar o típica, en la desviación estándar es la medida de dispersión más común que indica que tan dispersos están los datos alrededor de la media. El símbolo sigma se utiliza frecuentemente para representar la desviación o estándar de una población, mientras que se utiliza para representar la desviación estándar de una muestra. La variación que es aleatoria o natural de un proceso se conoce comúnmente como ruido. La desviación estándar utiliza las mismas unidades que los datos de interpretación. La desviación estándar de los datos de muestra es una estimación de la desviación estándar de la población, puesto que la desviación estándar se basa en los datos de una muestra y no en toda la población. Es importante que la desviación estándar de la muestra sea igual a la desviación estándar de la población. Para estimar mejor la desviación estándar de la población, se utiliza un intervalo de confianza. La desviación estándar también se puede utilizar para establecer un valor de referencia para estimar la variación general de un proceso. La hipótesis nula y alternativa son dos enunciados mutuamente excluyentes acerca de una población. Una prueba de hipótesis utiliza los datos de la muestra para determinar si se puede rechazar la hipótesis nula. La prueba T son pruebas de hipótesis útiles en estadística. Cuando se desea comparar las medias, la media de una muestra se puede comparar con un valor hipotético u objetivo, utilizando la prueba T de una muestra. La media de dos grupos se pueden comparar con una prueba T de dos muestras. La prueba T nos ayuda a verificar si hay un grado considerable de diferencia significativa. Esto se comparan dos variables, peso del encuestado y nivel de la glucosa del encuestado, que fue con lo que yo trabajé, con la intención de verificar si tienen medias iguales o diferentes. En el siguiente literal, en donde podemos verificar si hay una diferencia significativa entre las medias, la estadística indica que para que se cumpla esta condición, el valor de este aspecto tendrá que ser menor 0.5 y si es mayor no se cumple. La diferencia significativa, como el valor es de 2, o sea, mayor a 0.5, quiere decir que no hay una diferencia significativa. Por ende, se puede indicar que el nivel de glucosa es igual en hombres y mujeres, o sea, no hay una diferencia. Bueno, en esta ocasión vamos a revisar una muestra contra un valor hipotético, donde n es el número total de la muestra, en este caso es 60, teniendo a su vez una media de 157,10. Cabe indicar que la variable utilizada es el nivel de glucosa de los pacientes. Podemos ver en la segunda tabla la fila del nombre que es 59. Esto como resultado de la N1, número total de muestras, menos 1, que sería 60 menos 1 igual a 59. Se rechaza la hipótesis nula, debido a que el valor del siguiente es de 0.0, menor a la de la media, recordando que si fuese mayor, se acepta la hipótesis nula. La correlación de Pearson evalúa la relación lineal entre dos variables contiguas. Una relación es lineal cuando un cambio en una variable se asocia con un cambio proporcional en la otra variable. La correlación de Spearman evalúa la relación monótona entre dos variables continuas u ordinales. Chi cuadrado. El estadístico Ji cuadrado, que tiene distribución de probabilidad del mismo nombre, sirve para someterse a pruebas hipótesis referidas a una distribución de frecuencia. En términos generales, esta prueba contrasta frecuencias observadas con las frecuencias esperadas, de acuerdo con la hipótesis nula.
Como conclusión sobre el presente trabajo, es de mucha importancia poder identificar las ventajas que tenemos como profesionales de enfermería al contar con conocimientos de mucha relevancia, como es la herramienta del SPS, con la cual se ha podido resolver cuestiones estadísticas de una manera comprensiva y a conciencia con la garantía de la veracidad de los datos. Las diferentes técnicas estadísticas van a representar una gran ventaja que se obtiene sobre situaciones en donde solo el análisis matemático estadístico ayudará en las buenas tomas de decisiones. El poder de correlacionar variables, medir modas y medias son algunas de las que se principalizan para conseguir una inyección conceptual que ayude al profesional a ser mejor cada día. Esta materia es de mucha relevancia y de mucha importancia porque nos va a ayudar, nos direcciona con nuestro tema de la tesis para poder hacerla, tener datos estadísticos, como ya lo dije anteriormente, muy relevantes, precisos y concisos. Me pareció muy importante esta materia y muy interesante, porque son cosas nuevas que aprendemos cada día. Cada día aprendemos cosas nuevas y para eso estamos estudiando la maestría, para ser cada día mejor y poder brindar una mejor atención a nuestros pacientes. Gracias.